Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, que hoy van a ser 120 minutos. Tenemos un programa muy especial porque hoy es el Día del Psicólogo y estamos acompañados de psicólogos. Tenemos invitados muy especiales con nosotros. Tenemos a la doctora Claudia Pérez Vázquez, ya invitada muy conocida aquí en el programa. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenos días a todos. Tenemos también de la misma Universidad de Olmeca a la maestra Yamel Haddad. Bienvenida, mi estimada Yamel. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar este día tan especial con ustedes. Así es, hoy 20 de mayo celebramos el Día del Psicólogo y tenemos también con nosotros a nuestra querida Cecilia, que ya ha estado también en el programa. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. Y tenemos al psicólogo en formación Robert Obed para los amigos, por lo que me dijeron. Bienvenido, mi estimado Robert. Muchas gracias, un placer estar aquí. Excelente, y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que definitivamente necesitamos fortalecer, que es un tema de psicología en jóvenes y los factores que impactan en su salud mental. Hoy precisamente que estamos celebrando, disfrutando del Día del Psicólogo, vale la pena que generemos este espacio de conversación, de identificar juntos qué es lo que los jóvenes necesitan para fortalecer su bienestar emocional. De ahí que tengamos justamente hoy a jóvenes y también a expertos en el tema, a nuestras expertas que hoy nos van a platicar cuáles son las formas en las que percibimos, intervenimos y ayudamos a la juventud hoy. Sin embargo, antes de eso me gustaría hacer una mención especial. Como les dije, hoy es el Día del Psicólogo y quisiera preguntarles a nuestras psicólogas ya con tanta experiencia, ¿cuál fue la razón por la que decidieron ser psicólogas? Quisiera arrancar contigo, Claudia. Esa pregunta me encanta, pero es peligrosa, porque tengo muchas razones, aunque básicamente lo menciono, y si no me equivoco, el año pasado, Día del Psicólogo, también estuvimos por aquí festejando nuestro día, y hablaba de algo que siempre le he llamado haber tenido una curiosidad innata por el cómo reaccionan las personas, por qué pensamos y actuamos de cierta manera, y sobre todo también de una forma muy genuina y espontánea, una necesidad por ayudar a otros. Eso es lo que desde el principio a mí me mueve a estudiar psicología, la necesidad de ayudar y mi curiosidad porque somos tan diferentes de repente. Muy diferentes, y bueno, complementamos contigo. Yamel, cuéntanos. Bien, la verdad que la pregunta me remonta en el tiempo, cuando decidí y elegí esta carrera. Te podría decir que esto se ha ido ampliando, sin embargo, en ese primer momento elijo la carrera por querer comprender lo que sentía, lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces va unida evidentemente esta elección de carrera en mi historia de vida, ¿no? Sin embargo, esto se enriquece con cada encuentro con el otro. Y efectivamente creo que ahora te podría hablar hasta de un propósito de vida, vivir la psicología, el ayudar, el que los jóvenes, los adultos, las infancias se vean en un entorno saludable. Entonces, la verdad que más allá de una historia personal, tiene que ver con un impacto y un bienestar general. Bienestar general, excelente. Sí. Y bueno, también con nuestros psicólogos en formación queremos escucharlos, y para los jóvenes que también hoy están escuchando este programa y que sé que de la Universidad de Olmeca ya deben estar viendo el programa, cuéntanos, ¿por qué psicología? Okay. Bueno, esto nace desde una idea de entenderme a mí misma, pero también fue escalando a querer comprender el por qué actuamos como actuamos y también por qué tomamos ciertas decisiones. Entonces, conforme ha ido avanzando el tiempo, me he ido enamorando muchísimo más de lo que es la psicología, y creo que no solo nace del querer entenderme a mí, entender a los demás, sino poder dar herramientas y ayudar a los demás. Entonces creo que eso se transmite cuando persiste esa pasión. Entonces actualmente sigue persistiendo y quiero aprender muchísimo más. Pasión, maravilloso, y se nota mucho siempre cuando veo tus participaciones aquí con nosotros. Ese compromiso es lo que buscamos en los jóvenes, y regresamos ahora con nuestro psicólogo en formación, Robert. Cuéntanos, por favor. Sí, claro, justo es un poco curioso, igual como dijera la doctora Claudia, el por qué me decidí, ¿no?, estudiar psicología. Y fue una respuesta que tuve hace poco,
Toda mi vida, al menos, siempre me gustó estar acompañado de mi papá, siempre ir al trabajo con él. Y el área de mi papá siempre fue ingeniería eléctrica. Desde muy chiquito siempre me gustaba estar en el campo, estar viendo lo que él hacía y todo lo demás. Y justo hace poco tuve una plática con él y yo le dije que pues quizás él hacía eso de llevarme porque pues él quería que a lo mejor me especializara en alguna ingeniería, ¿no? Pero lo que yo le dije de que a lo mejor lo que no te diste cuenta es que lo que más me llamó la atención ahí fueron las personas, ¿no? El hecho cómo tú hablabas con las personas, con las comunidades, las problemáticas que yo empecé a ver desde muy chiquito, ¿no? Entonces, como que esta cotidianidad de la vida, el transporte público, el mercado, el estar en las calles, las personas mismas siempre tuvo como con una motivación interna que yo veía y me gustaba y me apasionaba cada vez más. Cuando yo decidí estudiar psicología, fue pues una incógnita porque pues sabía que me gustaba, pero no sabía por qué me gustaba. Ahorita que termino la carrera es como que ya digo, oh, ya vi por qué no, porque me apasiona mucho esto, ¿no? Entonces parte de esta necesidad de ayudar, de querer marcar una diferencia, de pues justamente ver las demás personas y justamente ver lo curioso que al final y al cabo estamos cerca, pero pues cada quien vive un mundo muy distinto, ¿no? Y que hay muchos factores que pues determina que terminemos pensando de forma distinta y es algo que pues me sigue apasionando cada día. Pues bueno, esa es mi respuesta. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y regresando aquí con nuestras expertas y abordando ya directamente el tema de la juventud. Claudia, ¿cómo describes la salud mental en los jóvenes actualmente? Tú que has tenido la oportunidad de formar a varias generaciones de psicología, incluyendo a tu servidor, quisiera saber qué perspectiva tienes actualmente. Fíjate que me sorprende mucho el tema de la salud mental en los jóvenes. Contrario a hace algunos años que me tocó empezar a formarme en todo esto y que se consideraba la psicología y sobre todo la salud mental como un mito, ya sabemos esta realidad que siempre se ha dicho o esta historia que siempre se ha contado sobre solamente las personas que están muy mal son quienes van al psicólogo, ¿no? Creo que ese mito se ha ido perdiendo poco a poco y lo digo porque en mi experiencia profesional muchos de los que acuden al psicólogo son precisamente jóvenes y la decisión de acudir y de buscar ayuda es propia. Sí, a veces los papás me comentan, traigo a mi hija, traigo a mi hijo, porque ella tomó la decisión. Y eso me sorprende, cada vez son más jóvenes, adolescentes quienes lo deciden. Sin embargo, sigo considerando que aún hay mucho por hacer en la salud mental de los jóvenes, porque hay muchos factores que se ven implicados y que provocan que la salud se vea bastante endeble, ¿no? Muchos factores que tienen que ver a lo mejor con el no tener todavía bien construidas unas estrategias de afrontamiento que los ayuden a salir adelante y una serie de presiones que se viven en la actualidad. Y yo como formadora de psicólogos, como decías, justamente ya desde 2007 me ha tocado formar bastantes generaciones, creo que hay una presión muy importante y es la presión académica. Sí, el hecho de que muchos jóvenes se sienten realmente valorados a partir de su productividad o sus calificaciones, y eso es una presión bastante constante. Esa presión académica en muchas ocasiones genera que los alumnos dejen de estudiar, que duden también sobre su comportamiento vocacional, sobre su deseo de que estudiar, o si están haciendo lo correcto también, ¿no? Y entran muchas dudas. En este sentido, yo quisiera abordar también contigo, Yamel, ¿cómo observas las estrategias de afrontamiento actuales de la juventud? Bien, la verdad que endebles, porque como bien decía nuestra maestra Claudia, es cierto que los jóvenes existen presión académica, pero no solo eso. Antes los jóvenes estaban en un entorno un tanto más reducido, digamos, era los vecinos, los amigos, el club, el deporte. Sin embargo, hoy en día no podemos negar que las redes sociales, la tecnología, ya está dentro de cada uno de los entornos de los jóvenes, y esto hace que la mirada no sea solamente con las 10, 20, 50 personas a tu alrededor, sino que existan modelos que van dictando mucho el deber ser de cómo deben de construirse, y esto está jugando un papel fundamental en la construcción de la salud mental. Creo que tenemos que tener mucho ojo y ampliarlo en esa visión también. Sin duda alguna. Y aquí esto de tener mucho ojo y ampliarlo es algo que tenemos que aplicar en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Esta visión estratégica que se recomienda muchísimo. Pero bueno, antes de avanzar, quiero también saludar
a los psicólogos en formación que tenemos detrás de cámaras, a Víctor, Victoria y a Sofía, y por supuesto a nuestra psicóloga en formación que también está en RC Corporativo como auxiliar de recursos humanos, Jessica Gutiérrez. Felicidades también a ustedes. Y bueno, ya vamos a estar enviando muchos saludos a lo largo de este programa a los psicólogos que ya nos están sintonizando, que van a estar haciendo muchísimas preguntas, y entonces abordar ya desde la perspectiva de los jóvenes. ¿Qué es lo que en estos momentos genera más dificultades, no solo para enfrentar el tema educativo, sino cómo estamos enfrentando la vida? Porque les comento, yo analizo mucho cuando observo alumnos, cuando las escucho a ellas, y cada generación tiene sus propias formas de enfrentar la vida, de visualizar. Vamos a ponerlo muy práctico, ¿no? Cuando yo estudiaba la carrera, igual en 2007 que empecé la carrera, yo escuchaba que le decían a la directora, le decían Miss, bueno, era jefa de departamento, le decían Miss, y eran mis amigas, eran mis compañeras, yo decía, no es posible, pero ahora escucho que le dicen la Cordy, y entonces digo, bueno, ya están cambiando las generaciones. ¿Cómo estamos enfrentando todo esto ahora? Sí, creo que conforme van avanzando más las generaciones, igual van cambiando no solo las herramientas, sino también lo que va surgiendo, porque ciertamente tanto de nuestros padres que no nos dan estas pautas o cómo enfrentar la vida, sino en base a lo que ellos tuvieron como experiencia. En la actualidad existen otras como es la inteligencia artificial, igual lo que persiste que son los problemas familiares. Entonces, en cuanto a nosotros como jóvenes, simplemente recluimos a lo que tenemos más accesible para nosotros, que son las redes sociales, la contención con amigos o los escapes en base a adicciones, porque es distinto cuando, por ejemplo, es algo recreativo a cuando ya tiende a ser algo más por desplazamiento a cuanto los malestares que tú tienes, ¿no? Y ahí empieza a ser algo dañino. Entonces buscas como lo que tengas más a tu disponibilidad, que en este caso lo que se está usando mucho es como que la inteligencia artificial como para tener esa contención o ese acompañamiento, pero puede generar esa dependencia, porque pues al final de cuentas no es como que estás teniendo una interacción con una persona que tiene las bases o la formación. Entonces, en base a cómo lo enfrentamos, tiene mucho que ver con esta falta de pautas o de herramientas que pues no tenemos, y que pues en base a al el seguimiento adecuado puede generar como pues más guía, ¿no? Una guía que mucho se necesita, no solamente en temas de juventud, a lo largo de nuestra vida. Incluso es importante señalar que esta famosa crisis de los 40 no es solamente en esta etapa. Cada que finaliza una década de la vida entramos en un proceso de reflexión, de introspección, que nos hace cuestionarnos. Entonces vamos a ponerlo muy práctico. Ahora estoy preguntando sobre ustedes, juventud, pero desde la visión ahora del psicólogo, ¿qué es lo que principalmente está dificultando que los jóvenes puedan tomar decisiones y enfrentar, como estaba comentando nuestra compañera Cecilia, y enfrentar la vida? Creo que algo que dificulta mucho a los jóvenes es el hecho de que haya muchas posibilidades. Ya quizás antes como que las pautas estaban como que muy marcadas, ¿no? Las posibilidades pues eran un poco menos como están hoy en día. Por ejemplo, si querías estudiar alguna universidad o alguna carrera, pues no había como que tanta libertad, ¿no? A quererte ir quizás a estudiar a otro lado, o no había como que tanto información al alcance, ¿no? Hoy en día, al tener tanta información, al tener tantas posibilidades y al tener también la presión, creo que pues es algo que pues al joven sí se le dificulta mucho, porque es como de que tengo toda esta amplia gama de variedad, ¿cómo sé cuál es la correcta? Y sobre todo cuando ya se están exigiendo que a los 18 años ya tengas que escoger algo que al final al cabo te dicen, es que tienes que coger esto porque esto te va a perdurar toda la vida, ¿no? Es como que, oh, ¿cómo? O sea, ¿cómo sé que de todas estas 20 carreras, de todas estas 20 universidades, cuál es la correcta? ¿Cuál sé que verdaderamente me va a ir bien? Entonces, yo creo que es una presión que antes no se vivía, antes no estaba. En el neurodesarrollo, aproximadamente entre los 23 y 24 años es que se consolida la formación cerebral. ¿Y cuántos años tienen? Claro. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen ustedes? Justamente es algo que igual yo hablo mucho de que, bueno, no sé si se redirigía a usted, de que justamente la corteza prefrontal, que es donde la toma de decisiones, pues se desarrolla a los 22 años, ¿no? Pero ¿qué es lo que se desarrolla primero? La amígdala cerebral, que es a los 15, ¿no? Entonces por eso dicen que muchas veces los jóvenes actúan y luego piensan. Y es algo que yo siempre, al menos cuando estoy con los padres, siempre les digo mucho, es que no es algo que los jóvenes quieran hacerlo porque así quieran, o sea, claro, es algo biológico. Entonces, por ende, también sean un poco lógicos al momento de exigir ciertas
que actúen de cierta forma, también pues si no son coherentes con la biología de ellos, ¿no? Es algo... Y en un mundo muy rápido tenemos que elegir muy rápido. Claro, Adelante. me encanta escuchar a nuestros psicólogos en formación porque evidentemente ellos, la neuroimagen, la neurociencia que están estudiando es completamente diferente a la que nos tocó a nosotros, ¿no? Esto es uno de los grandes cambios que nos ha permitido la tecnología, la comprensión. Si bien es cierto que antes desde la psicología y desde las teorías comprendíamos el comportamiento humano, ahora la neuroimagen lo avala y estamos exigiendo o hasta qué punto, por eso es tan importante el acompañamiento, el orientar a los jóvenes como elemento para salud mental, porque qué tanto estamos exigiendo lo que decía la psicóloga Claudia, esta presión académica cuando en realidad estamos formando, acompañando. Es importantísimo este conocimiento, sin embargo, cómo no perdernos o cómo ayudar a los jóvenes a que no se pierdan en este mundo de opciones. Volvemos a encauzar con gestión emocional y escuchar sería uno de los indicadores que me gustaría ponerlo por Excelente, escucha activa. Pero bueno, vamos a ir a cortes comerciales en estos momentos. Recuerden, estamos en 60 minutos con Rodolfo Reyes y platicando hoy con nuestras expertas y nuestros psicólogos en formación sobre psicología en jóvenes. ¿Cuáles son los factores que impactan en su salud mental? Nos vemos después del corte. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodolfo Reyes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes y hoy tenemos un equipo de psicólogos expertos que están atendiendo justamente el tema de la psicología en la juventud y cuáles son los factores emocionales que impactan de manera positiva y negativa en ella. Y ya tenemos comentarios y preguntas, así que quiero arrancar primero con los comentarios
Laura Pérez, que nos envía muchos saludos, felicidades colegas. Rosita Ábalos nos dice, excelente tema, qué bueno que lo están abordando. Y tenemos a una fan destacada, Giselle Tubilla, que nos dice, excelente, Obed. Y que si, ¿cuántos años tienes? Yo les digo, porque ya lo dijo fuera de cámara, tiene 21 años, todavía está cerrando ese proceso de consolidación cerebral, pero bueno, a ver, otra pregunta muy interesante, de hecho, para nuestras expertas, de parte de Susana, seguidora de 60 Minutos desde sus inicios, y nos dice, tengo un contexto, me ha tocado escuchar a jóvenes, ella es docente, y menciona que le piden a estos jóvenes a sus padres que los lleven al psicólogo. Sus papás les dicen que es una pérdida de tiempo, que eso no sirve para nada, y que sus problemas son cosas que pasan, que suele ocurrir, ¿no? Oye, ¿qué problemas tienes si tú no trabajas, solamente estudias? La pregunta que ella nos hace es, ¿qué podemos decirle a estos jóvenes que están buscando ayuda y cómo podemos hacer para que los padres puedan entender que sus hijos buscan ayuda por algo y no esperemos a que sea demasiado tarde? Arranco contigo, Claudia. Es bien interesante esta pregunta y creo que tiene mucho que ver con lo que Ceci comentaba hace un rato, ¿no? Que los papás intentamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro marco de referencia, desde lo que hemos vivido, pues pensar que es exactamente lo mismo que ocurre con nuestros hijos. Muy probablemente en un histórico de vida, pues un padre ha sido capaz de afrontar ciertas situaciones y ciertos problemas, y en ese momento lo que hacemos pues es invalidar un poco la decisión del hijo de buscar ayuda, ¿no? Pensar en salud mental y pensar en acudir al psicólogo no es solamente porque existe un trastorno de por medio. Salud mental tiene que ver con el cómo enfrentamos la vida cotidiana, con el cómo pensamos y el cómo sentimos. Y afortunadamente yo hace rato decía que se ha desmitificado un poco cada vez más el hecho de que pues, solamente las personas con un trastorno acuden al psicólogo. Creo que en ese sentido las escuelas ya nos hacen también, hacen una labor importante los docentes al tratar de identificar y sobre todo de canalizar a aquellos chicos que necesitan el apoyo y canalizarlo con alguien que tiene pues la experiencia, el conocimiento y sobre todo que puede dar una ayuda completamente objetiva y neutral, como es el caso. No, de ninguna manera considero que la ayuda que como padres podemos dar no es productiva, al contrario, es muy productiva, pero creo que validar las emociones de los hijos y buscar una ayuda profesional siempre va a ser algo que como familia pues también ayude a tener una mejor dinámica. Sin duda alguna. Adelante, Yame. Sí, retomo desde esta parte de lo que es salud mental. Creemos que todo tipo de trastorno o que va a requerir medicación o que entra dentro de otra clasificación. Y tenemos que entender que salud mental tiene que ver con la narrativa de la propia persona acerca de su vida, de su historia vital. Creo que este tipo de programas, muchas gracias porque visibiliza la necesidad de una salud mental. Creo también que a raíz de la pandemia esto se ha abierto muchísimo y hay algo que yo siempre le digo a los jóvenes: si tus padres no te escuchan, busca un adulto de confianza. ¿Por qué digo adulto? Porque bueno, cuando son menores de edad siempre necesitamos este soporte, ¿no? Entonces, a lo mejor no es padre, no es la madre, pero sí seguramente un docente o alguna persona dentro del círculo cercano, buscar ayuda y sobre todo ampliar la red de apoyo para visibilizar y atender esta necesidad que el adolescente puede estar manifestando. Ampliar la red de apoyo, sin duda alguna, es muy importante porque todo lo que ustedes están comentando viene desde la experiencia, desde la atención. Y antes de pasar con nuestros psicólogos en formación, tenemos más saludos. Giancarlo Divari, invitado también aquí de 60 Minutos con Rodolfo Reyes, y especialmente nos dice saludos a la doctora Claudia. Muchísimas gracias, Giancarlo. Y tenemos más saludos. A ver, tenemos aquí a Cristel Gordillo, psicóloga. Nos dice: me siento orgullosa de compartir esta hermosa profesión con personas tan humanas y comprometidas. Felicidades, colegas. Juan Ignacio Pulido Escobar, hoy es el Día Nacional de la Psicología. De acuerdo al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2022. Mi amigo y maestro, muchísimas gracias por este dato técnico. A ver, una pausa. Permíteme hacer una aclaración aquí. Toda la mañana he debatido con el maestro Pulido, que por cierto, un abrazo desde acá, lo mismo que a la maestra Cristel, porque ha roto mi corazón haciendo evidente ese decreto presidencial de 2022 o no sé qué, donde dice que el 20 de mayo es el Día de la Psicología. Y entonces de repente por ese decreto le digo,
ha dejado de ser el Día del Psicólogo. Hoy no sabía si felicitar o no, porque la psicología, entonces, pues estamos hablando de la disciplina. Y entonces dije, no lo voy a hacer público en el programa, voy a felicitar a mis colegas, pero bueno, ya lo dijo. Hay un decreto presidencial desde 2022 que dice que hoy es el Día de la Psicología, no del psicólogo. Y bien, nos dice por aquí Yesa del Vázquez, muy importante la salud mental en los jóvenes, principalmente para tomar decisiones, sobre todo relacionados con su futuro profesional, y nos dice, felicidades a todos en su día. Tenemos también por aquí a la psicóloga Rosilú Estrada, nos dice felicidades a todos los colegas y recordemos que no hay salud física sin salud mental. Un saludo para todos ustedes, un fuerte abrazo a nuestros colegas en su día también y bueno, continuamos. También queremos platicarles que nuestros psicólogos en formación traen por ahí una dinámica distinta para este programa. Nos dicen por ahí que ellos quieren entrevistar también, ellos quieren hacer sus preguntas, quieren conocer más del tema, así que arranco contigo, Cecilia, adelante. Ok. Por ejemplo, algo que he identificado mucho en lo que es en la juventud, ¿cómo podemos identificar cuando es una relación tóxica y una amistad tóxica? Porque, por ejemplo, pues tendemos a tener amigos, ¿no? Tener este aspecto social, pero sin embargo, cuando también existe y persiste esta dinámica en la que no te sientes perteneciente y en el que empiezas a sentir de que no, pues hay algo aquí que ya no va conmigo. ¿Cómo vamos a identificar cuando empieza a ser un vínculo tóxico en general? Una pregunta maravillosa y que muchos jóvenes necesitan escuchar, no solo de los psicólogos, sino también con sus compañeros. Mira, el vínculo, de acuerdo a Skinner, el amor está definido como la suma de estímulos positivos, es decir, nos acercamos a lo que nos agrada y nos alejamos de lo que nos genera malestar. Si subimos el nivel de este concepto, el amor implica una relación recíproca en la que se busca el bienestar de ambas personas, nunca por encima del tuyo. Esto es algo muy importante y esto es lo que define cuando pasamos esa línea de la toxicidad. Si yo estoy, por ejemplo, aquí platicando contigo y llega tu novio y te manda un mensaje y te dice, quiero hablar contigo en este momento. Oye, mi amor, pero es que estoy aquí en el programa de 60 minutos con Rodolfo. No, en este momento. Y tú te sales del programa para platicar con él, cruzaste esa línea de la toxicidad. Porque ese amor, ese vínculo, no está buscando tu bienestar, está buscando su bienestar anteponiendo todo lo que esta persona quiere, sin importar lo que tú estás buscando. Para todos los jóvenes que hoy nos están escuchando, en ámbito personal, amoroso, pero también familiar, porque hay familias que se caracterizan por este tipo de comportamientos. Y en el ámbito laboral también, porque nosotros psicólogos en RC Corporativo atendemos precisamente situaciones de toxicidad laboral. Esa es la línea. Cuando la persona con la que tú estás involucrado o involucrada no está buscando el bienestar de ambos. Las relaciones implican edificar en conjunto, no buscan lastimar al otro. Si eso está ocurriendo, ojo, muchísimo cuidado. Y recomendación que siempre la hago, hay una lectura muy interesante, el libro se llama Amar o Depender. Y tiene una segunda parte que se llama Ama y no sufra. Ah, bueno, perfecto. Ama y no sufra. Los dos libros muy recomendados para los que nos están escuchando y quieran ese libro, mándenos mensajes y los compartimos también en PDF, es decir, en digital, para que no tengan que hacer la compra. Va, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Claro, una pregunta que al menos a mí me gustaría hacer es ¿cómo afecta psicológicamente vivir en una cultura donde el valor personal suele medirse por el rendimiento? Al menos es algo que sí me ha tocado ver últimamente, en donde muchas veces ya entre mis amigos es de que ¿qué haces? O sea, ¿qué tanto haces? Ya al menos eso de que ya tener amigos que a lo mejor, no sé, se ve mal, como estamos en una plática de amigos y están de que no, pues yo me la paso todo el día en mi casa. Y es como, ¿cómo? O sea, yo corro, yo voy al gimnasio, otros trabajan, o sea, todos están haciendo cosas. Y justamente una amiga una vez me comentó de que, oye, me siento mal porque veo que todos mis amigos están trabajando. Yo también quiero trabajar ya. O sea, veo que todos van al gimnasio, yo también quiero. Entonces, como que el tener todo como que esas posibilidades le hace sentir mal si uno no los agarra, porque como que ves que todo tu entorno pues está teniendo como que estas, la está agarrando y justamente siempre están haciendo cosas, es como que hay como que esa ansiedad de por medio, ¿no? Y es algo que al menos me gustaría preguntar psicológicamente en este ámbito, cómo afectaría mucho a las personas, ¿no? Que justamente, pues, por esta cultura que hoy en día. La respuesta es un constructo que se llama bienestar subjetivo. En psicología, y la traducción es cómo percibes la felicidad, cuál es para ti ese camino a la estabilidad, a la tranquilidad, pero es muy complejo en una sociedad que es demandante, en una sociedad que te mide.
por los ingresos que tienes, por el trabajo que tienes, por la escuela en donde estudias, por la forma en la que estudias, por la pareja con la que tú estás. Todo esto se convierte en un factor de medición. Recomendación, introspección. Identifica qué es lo que a ti realmente te hace feliz. Identifica, incluso en un proceso psicoterapéutico, cuál es la clave de ese bienestar subjetivo. Ya que si no hacemos eso, caemos en el riesgo, y es un riesgo muy fuerte, de ceder a lo que la sociedad nos demanda. Y ojo aquí, redes sociales, interacción con los compañeros. Yo les hago esta pregunta y a todos ustedes aquí detrás de cámaras, ¿cuántas veces no les ha ocurrido que entran en las redes sociales y entonces ven la foto de alguien que publica y dicen, no, yo quisiera tener esa vida, porque tiene el yate detrás, porque tiene los vehículos, porque ahora el sinónimo del éxito en algunos sectores es, pues tienes un garage con 10 vehículos, y digo, yo con el mío soy feliz, pero ojo, eso requiere un blindaje psicológico para evitar que todas esas expectativas sociales entren a tu estructura mental. Y bien, vamos a aplicar esa misma estrategia también con nuestras expertas. ¿Qué preguntas quieren hacer? Antes que la pregunta, porque sí me quedé un poquito reflexionando sobre lo que decía Obed. Y ahorita tocaste el punto, ¿no? El tema de las redes sociales, y es cierto. Quizá las expectativas de repente que tenemos ni siquiera, o que tienen los jóvenes ni siquiera son sus propias expectativas, porque antes a lo mejor sí te comparabas con tu vecino que iba al gimnasio y hacía, pero ahora las comparaciones son con una influencer que como dice Rodulfo, está en un yate, hoy miércoles está desayunando en París, mañana está vistiendo ropa de última moda, etcétera. Entonces las comparaciones también que vamos haciendo pues son muy, muy complicadas en ese sentido, ¿no? Las expectativas que hay que alcanzar, y a lo mejor desde ahí me centraría, arrancaría mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo volver las expectativas de los jóvenes más aterrizadas a su realidad? Si lo que ven constantemente es algo que no es una realidad. Recomendación de película, Me encuentro conmigo. Eso es lo que necesitamos, empezar a identificar desde nuestras bases familiares cómo fuimos formados. Muchas veces lo olvidamos, y cuando también esas bases han sido complicadas o nos han generado vulnerabilidad, tenemos que trabajarlas en procesos psicológicos. Yo siempre he creído, no hay nada más sano que el reencuentro conmigo que el proceso psicoterapéutico. Y poca cultura tenemos, y estamos trabajando en ello los psicólogos, para convertir los procesos psicoterapéuticos en algo natural. Es frecuente que te digan, oye, ¿ya te hiciste tu chequeo médico? Ah, sí, claro, cada año. Bueno, y luego también tenemos que trabajar en ese hábito, pero bueno, nadie te pregunta, ¿ya te hiciste tu chequeo psicológico? ¿Ya aplicaste tus pruebas? ¿Ya identificaste cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Y estamos habituados en un grupo social donde cada vez que saludas a alguien es un, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Pero si alguien te responde, no me siento bien, ¿tú cómo estás? Quedas esperando de, oye, no me esperaba esta respuesta, pero bueno, nos vemos, cuídate. Entonces, siempre esa es la recomendación, el encuentro con uno mismo. Y antes de pasar con Yamel, tenemos otros saludos. Bueno, aquí otra fan, Rosa Domínguez dice, felicidades, mi psicólogo Obed. Carmita Cortázar nos dice, felicidades a todos los psicólogos y enhorabuena. Psiconavi nos dice, saludos, muchas felicidades a los muchachos y a los maestros. Súper interesante el tema. Y el psicólogo Pulido te respondió, Juan Ignacio Pulido dice, este día de conmemoración es también un día para celebrar, felicitar y agradecer a quienes ejercen esta noble profesión y cuidan directamente la salud mental de las personas. Casi ya le puso postdata, no me pongan un acta administrativa, por favor. Pero bueno, vamos ahora con Yamel. ¿Qué pregunta te gustaría hacer? Yo pregunta en realidad no tengo, estoy ávida de escuchar a los jóvenes y saber qué inquietudes tienen ellos, ¿no? En relación a la salud mental y cómo impacta. Hemos hablado de emociones, de toxicidad, hiperproductividad, en fin, ¿qué otra pregunta tendrían? Pues bueno, yo quiero pasar contigo, Ceci, porque traes por ahí un guión, adelante. Es más, veo que son muchas preguntas, entonces tenemos que atenderlas rápido. No, bueno, algo que, por ejemplo, se me venía mucho a la mente es ¿en qué momento un castigo deja de ser una forma sana de corregir y comienza a generar miedo, represión o inseguridad? Porque sí me ha tocado observar, al menos en personas muy cercanas, estos hechos en cuanto a perjudica mucho en su salud y en el aspecto social.
Bien. No, adelante, Sí, por favor. En un minutito. es que Cecilia ha dicho una palabra que yo la escucho y ya como que mi oído se pone en alerta, ¿no? Castigo. Creo que es importante que reflexionemos sobre esta palabra y más bien educarnos en lo que es la crianza. Hay consecuencias de actos, esto puede ser positivo o negativo. Entonces, tener mucho cuidado en el momento de ejercer castigos, en concreto como una forma de educar, ¿no? Porque estamos creando o generando unas creencias de que esto está mal, yo estoy mal, y entonces aquí la subjetividad se ve vulnerada, la autoestima, más bien es un acto, o sea, una conducta más bien tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa. No sé si es que oigo castigo y es como, bueno, pareciera que se me viene ahora la reprimenda, ¿no? Con esta chancla voladora, por ejemplo, digamos algo así. Excelente, muy bien, pues muy interesante todo lo que nos están platicando psicólogos, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Recuerden, hoy tenemos 2 horas de programa, seguimos aquí platicando sobre la psicología y la juventud. ¿Cuáles son, mejor dicho, los factores que impactan en nuestra salud mental? Y te vemos a ti después de estos cortes comerciales en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 minutos con Rodolfo Reyes. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí y continuamos platicando ahora con otro bloque de psicólogos en formación también, con su titular, la psicóloga Claudia Pérez Vázquez, que por cierto es muy importante mencionar, tenemos por ahí un video de bienvenida para la psicóloga, como titular también de la carrera de psicología de la Universidad de Olmeca, que trae a todo su equipo y siempre está muy motivada con nosotros para promover la participación de los psicólogos en medios que tanta falta nos hace. Entonces vamos a darle su bienvenida a la psicóloga Claudia Pérez Vázquez con este video, con mucho aprecio y mucho agradecimiento como siempre. Adelante, Luis. Bienvenidos a
60 minutos con Rodulfo Reyes. Nos acompaña Claudia Pérez Vázquez, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Educación y doctora en Desarrollo Humano. Cuenta con especialidades en Psicopatología Infantil y de la Adolescencia, así como en Psicología Organizacional. Tiene experiencia en práctica clínica, la docencia y la capacitación, además de haber sido coordinadora e instructora de Gymboree. Ha impartido clases en licenciatura, especialidades y maestrías en diversas áreas de la psicología y la educación, y ha participado como conferencista en foros y congresos a nivel nacional e internacional. También ha colaborado en programas de prevención del suicidio y desarrollo social, así como asesora y capacitadora en distintas empresas. Actualmente es psicóloga clínica, coordinadora académica de la licenciatura en psicología en la Universidad Olmeca y fundadora de CS Consultores. Bienvenida, Claudia Pérez, a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Y así como le damos la bienvenida a la doctora Claudia Pérez Vázquez, también a este grupo de psicólogos en formación, a quienes nos gustaría conocer, me gustaría que se presenten también. Escuché que algunos ya terminaron. A ver, platíqueme, arranco contigo. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ángel Rodrigo, soy Barrera y pues soy recién egresado de la Universidad Olmeca y me da mucho gusto estar aquí con usted, compartiendo este espacio con usted más que nada y con la coordinadora igual que con mis compañeros. Muchas gracias, mi estimado. Adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Victoria Rodríguez y también recién egresada. Y es un placer estar aquí y recibir la invitación. Excelente, Victoria. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí y arranco por acá. Hola, muy buenos días. Soy Regina Chagoy Estrada, todavía psicóloga en formación y es la segunda vez que tengo el orgullo de estar con usted. Así que nada, me queda nada más que agradecerle por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias por venir y adelante, mi estimado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Víctor Manuel Almeida Montejo, es la primera vez que estoy aquí, así que agradezco mucho la invitación. Igual ya he conocido al psicólogo Rodulfo, que ha ido a la escuela varias veces y da conferencias muy importantes e interesantes, así que para mí es un placer y un gusto estar aquí y compartir de este tema muy importante en la juventud, que es la salud mental, y pues nada, estoy emocionado por estar aquí y empezar con las preguntas. Gracias a ustedes por el honor de estar con nosotros. Adelante, Melanie, ¿verdad? Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación, igualmente a nuestra coordinadora. Igual soy egresada, al igual que mis otros compañeros, de la carrera de psicología y pues igual un placer de estar aquí con ustedes y ver qué se aporta al tema de hoy, que es la salud mental en jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, quiero arrancar con esa pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Por qué es necesario, ya ni siquiera importante, es necesario hablar con apertura sobre el tema de la salud mental en los jóvenes? Y arranco contigo. Bueno, yo creo que hoy en día, habiendo acceso a tanta información y a veces información que también desinforma, el poder hablar de salud mental no solamente clarifica, sino también nos da a todos un soporte emocional y un colchoncito. De hecho, una de las cosas que creo que más sucede hoy en día es el autodiagnóstico. O sea, en redes sociales hay tanta información y todos queremos aportar, que muchas veces dentro de la misma desinformación terminamos llenándonos de más dudas. Entonces creo que crear espacios para poder aclarar es muy, muy importante. Maravilloso. Y bueno, ahora por acá la pregunta hacia ustedes, compañeros, es no solo la importancia, la necesidad de hablar abiertamente del tema de salud mental, sino retomar lo que mencioné sobre redes sociales. ¿Cuál es el riesgo en estos momentos del manejo de redes sociales en la juventud? Bueno, creo que uno de los riesgos más importantes en cuanto al manejo de redes sociales tiene que ver con los conceptos que se establecen últimamente o los que se ponen de moda, porque pues conceptos como el ghostear a personas o ese tipo de conceptos influyen y afectan demasiado en la interacción de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea relación de amigos o relación de parejas. Siento que esa parte igual pues como que nos está deshumanizando, porque ya no interactuamos de la misma manera como se interactuaba antes, sino que ahora nos basamos en conceptos que vemos en redes y que no voy a hacer esto porque me voy a ver tal, o voy a hacer esto pero si me siento mal por simplemente mostrar, no sé, algún tipo de interés, interacción, o tengo miedo a verme tal. Entonces creo que esa parte sí nos puede afectar demasiado en cómo nos relacionamos hoy en día. Sin duda alguna. La verdad es que cuando ustedes mencionan el ghosting, aplica también el ámbito laboral, el ghosting como esta situación en la que una persona deja de escribirte o deja de tener contacto contigo,
que hemos escuchado mucho en temas personales, que nos ocurre cuando buscamos candidatos para ocupar una vacante, es complicado. Y también información y desinformación. Yo quiero dejar esto como una base para todos aquellos que nos están escuchando. Es muy importante que al acudir a psicoterapia nos informemos de quién es la persona que nos va a atender y que cuando hablamos de conceptos aparentemente a la ligera o divertidos, como decir, oye, es que Cecilia es bipolar. A ver, la bipolaridad es un trastorno, sí, es una psicopatología. No es solamente cambiar de estar contento o estar triste, eso es ambivalencia emocional. Entonces, la próxima vez que quieras decir a alguien es bipolar, piensa que es ambivalencia emocional para empezar, porque el trastorno bipolar requiere de un diagnóstico y una evaluación. Hemos normalizado tanto utilizar palabras de este tipo para referirnos a las personas que no nos damos cuenta que podemos afectar el bienestar emocional. Y bueno, eso me lleva también a escuchar las preguntas que ustedes tienen. Así que ahí es completamente libre. Quien quiera arrancar con preguntas, adelante, psicólogos. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, en la actualidad, en un mundo tan apresurado que tienen los jóvenes, de tantos cambios, de tantas nuevas tendencias, nuevos retos, me gustaría preguntarle, psicólogo, ¿cómo podemos detectar cuándo es el momento para que un joven vaya a terapia o se preocupe por su salud mental? Porque estamos tan acostumbrados a que nos digan, no tienes nada, échale ganas, levántate otra vez, sigue andando, y así. Estamos tan acostumbrados a que siempre tenemos que dar el 100%, que no nos detenemos un momento a descansar, como que la vida, la sociedad nos está exigiendo siempre dar el 110%, y si te detienes un momento, te critican, te dicen que no eres productivo. ¿En qué momento un joven tiene que detenerse y decir, ok, es momento de preocuparme por mi salud mental, psicólogo? Mi materia favorita en la universidad fue psicopatología, y también mi materia favorita para dar clases fue psicopatología. Y en esta materia yo enseñaba que los 3 criterios para identificar esto, no solo en jóvenes, en general, cuando necesitamos ayuda, se llaman perturbación, deterioro y riesgo. Cuando una situación ya te genera malestar, ya te genera ansiedad, hay perturbación. Cuando impacta en otras esferas de tu vida, como ya no duermo bien, ya no como igual, estoy más irritable, eso se llama deterioro. Impacta en otras áreas de tu vida. Y cuando hay un riesgo para ti o para otra persona, es decir, ya estoy pensando en lastimarme, ya he pensado que es mejor no estar aquí, o ya he pensado en lastimar a alguien o en responder, ejemplo, una situación de acoso laboral o de acoso escolar, genera perturbación, genera deterioro y riesgo, como hemos visto en muchas situaciones en escuelas de Estados Unidos, pero también aquí en México. Entonces, esos son los 3 criterios en psicología: perturbación, deterioro y riesgo. ¿Qué más? A ver, adelante, Melanie, adelante. Me recuerda a mis clases. Sí, la manita. Conductismo. Bueno, mi pregunta va de la salud mental, obviamente, pero de la depresión. Se sabe que el trastorno de la depresión es de los primeros en estadísticas en México, y más aquí en Tabasco. El suicidio está a la orden del día, pues aquí en Tabasco, ¿no? Y más en estudiantes de universidad. Quisiera saber cuáles son esos factores o cómo se ve un joven deprimido, estas alertas que lo puede ver sus compañeros, que digo, un psicólogo lo puede detectar, pero las personas, los demás a su alrededor, ¿cómo lo pueden ayudar o esas pautas? Voy a hacer un gran paréntesis, una gran anotación con lo que dijiste. Los psicólogos lo podemos detectar. Paul Ekman, su madre tenía depresión y no encontró, no vio los indicadores a tiempo. Hay estudios. Maureen O'Sullivan hizo un estudio en la década de los 90 aproximadamente, donde nos comparaban a nosotros los psicólogos con policías, con FBI, con autoridades y con la población general. Nuestros niveles para identificar criterios del engaño o de psicopatologías no son superiores al resto de las personas, creemos, y la gente de hecho piensa que por ser psicólogos ya estamos leyéndole la mente y sabemos qué es lo que van a decir. Bueno, sí los estamos analizando, es un hecho, sin embargo, yo siempre lo digo en tono de broma, pero a donde quiero llegar con esto es que los psicólogos, y ese es el paréntesis, necesitamos todavía una especialización para poder conocer más y entender mejor esta parte del comportamiento. Dato curioso, un psicólogo recién egresado no debería dar psicoterapia por su cuenta. La licenciatura en psicología no debería acreditarnos para ser psicoterapeutas o para ser psicólogos organizacionales. Lo mismo que con un médico, y ocurre mucho. Los médicos pueden prescribir un psicofármaco y no debería ser así, deberían estudiar psiquiatría para ello. Bueno, todo esto lo comento porque cuando tú me hablas de, estos criterios, lo que sí podemos hacer
es ayudar a las personas a que conozcan algo que se llama línea base conductual. La línea base conductual es la forma habitual en la que se comporta alguien. Si, por ejemplo, yo voy con Itzel. Itzel es una persona que sonríe mucho cuando llega, siempre saluda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo conozco que Itzel es alguien que cuando vamos a comer es muy comelona, le gusta mucho comer y disfruta mucho la comida. Y yo sé que duerme mucho, duerme 8 horas, bueno, para mí 8 horas es mucho. Duerme 8 horas, perfecto, esa es su línea base conductual. ¿Cómo sé que algo le está ocurriendo cuando se altera la línea base conductual? ¿Duermes más o duermes menos, insomnio? ¿O empiezas a comer mucho o baja tu apetito? O tu estado de ánimo cambia y entonces te vuelves irritable y te molestas frente a las situaciones. Eso es un indicador no solo de depresión. En psicopatología indica que algo está ocurriendo y tenemos que poner más atención. Y los psicólogos, repito, necesitamos formarnos más en el estudio de la psicopatología, del lenguaje corporal, para poder ayudar a esas personas que lo necesitan, pero no saben que lo necesitan. ¿Ok? Adelante, doctora Claudia. Ahí me gustaría también agregar a tus 3 indicadores de hace un momento, otros 3 indicadores que me parecen importantes: frecuencia, duración e intensidad. Sí, que tiene mucho que ver con esta línea base de la que nos habla el psicólogo Rodulfo. Entonces, de repente nos damos cuenta que algo ya es más frecuente en una persona, es más duradero o es más intenso. Y eso nos sugiere, ¿para qué nos sirvió la estadística? Pues justamente porque eso nos sugiere que ya se salió de nuestra campana de Gauss, que ya se salió de la normalidad. Entonces, pues al final tenemos que aprendernos 6 criterios diferentes, ¿no? Y agregar eso: frecuencia, duración e intensidad también, ¿no? Excelente. Y antes de irnos al corte comercial, tenemos más saludos por aquí. A ver, nos dice por aquí Rodrigo Zúñiga. Rodrigo Zúñiga le enviaba saludos a Obed y decía: felicidades, colegas. Ese joven Obed se ve muy culto y muy informado. Robert Silva nos dice: felicidades a mi hijo, el psicólogo Robert Obed. Te envío un abrazo fuerte, te quiero mucho, eres y serás mi orgullo. Ahorita lo vamos a tener nuevamente aquí en cámaras. Casa Roja MX nos dice: ¿qué más es posible? Que es una de esas frases que definen esta institución. Dinora Trujeque nos dice una pregunta para la psicóloga Yamel. Ahora mismo va a regresar la psicóloga Yamel en el siguiente bloque, para que sepan que estamos alternando, porque afortunadamente tenemos a muchos psicólogos hoy aquí en cabina. Nos dice por aquí Melanie, le manda saludos a Melanie, de hecho. Rasconcito nos dice: Melanie Rivera, soy tu fan. Y nos dice Yu Sánchez: felicidades a mi hija Melanie Sofía, psicóloga egresada. Le envían muchos saludos. Jessie nos dice: orgullosa de ti, Melanie Rivera, te amamos. Y Diana Pacheco nos envía muchos saludos. Excelente para todo el movimiento que están teniendo estos psicólogos de la Universidad Olmeca, que los veo muy motivados, muy enfocados y por supuesto liderados por la doctora Claudia Pérez Vázquez, y en apoyo también con la maestra Yamel. Les agradezco mucho a todos el favor de su atención. Recuerden que hoy tenemos más programa, tenemos 2 horas de programa, y para el siguiente bloque vamos a abordar la importancia de la juventud y cómo la psicología puede sumar a su conducta vocacional. Así que recuerda, te vemos después de este corte comercial aquí en 60 Minutos con Rodulfo Reyes. 60 minutos con Rodulfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos
Diseñamos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Escucha. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos ya a la segunda parte de 60 minutos con Rodulfo Reyes, teniendo aquí con nosotros a los psicólogos de la Universidad de Olmeca y en este bloque liderados por la maestra Yamel Haddad. Me gustaría, de hecho, arrancar con una pregunta que le enviaron en el bloque pasado. Nos dice por aquí Dinora. Una pregunta para la psicóloga Yamel. ¿Usted puede asesorarnos sobre la violencia o abuso de índole sexual en los adolescentes? Sí, claro, interesante pregunta. Evidentemente tenemos que trabajar todos. Una de las líneas importantes de actuación dentro de los psicólogos clínicos tiene que ver con prevención de abuso sexual, tanto infantil, a las niñas, niños y adolescentes. Hoy en día, hablando de hiperconectividad, hiperproductividad, todos estamos ligados en un momento dado a las redes, a los videojuegos. Hoy en día tenemos que tener cuidado de esto como un factor de vulnerabilidad, ya sea a través de los videojuegos. Sabemos que puede haber sexting, grooming, que es estos perfiles falsos de personas evidentemente con algún tipo de trastorno y alguna desviación de tipo y de índole sexual, acosando a niñas, niños y adolescentes. Entonces, para ello es fundamental que trabajemos en educación sexual de forma integral, prevenir. Es importantísimo que estemos nosotros como padres, como adultos, que hablábamos hace un momento, adultos de confianza, estar en cercanía con los adolescentes para abordar la salud mental. ¿Cómo? Estableciendo comunicación, confianza. Creemos que los jóvenes están en su habitación, están seguros, pero están conectados, y justamente esta conectividad nos puede ayudar como un ensayo-error dentro de un entorno para establecer voz, para darles autonomía, o puede ser un peligro o un riesgo que si no tienen una buena orientación y un buen acompañamiento, esta conectividad pueda verse permeada por algún tipo de abuso, ya sea de grooming o de sexting. Obviamente, reitero, trabajar en prevención de abuso sexual implica educar en sexualidad de manera integral. De manera integral. Y mira, cuando tú estás hablando de educación, de prevención, a mí me resulta clave, porque hay muchas ocasiones en las que los padres pues tienen esta preocupación de hablar con sus hijos, ¿no? De fomentar la educación sexual. En tu experiencia, ¿cómo es la forma de intervención? Ya no solamente con los adolescentes o jóvenes, sino con los padres también. ¿Cómo generamos conciencia? Definitivamente, lo decía hace un momento, nuestro trabajo es visibilizar. Hay muchos padres, cuando se les toca o se les invita a los jóvenes a que tengan educación sexual, hay mucha resistencia, ¿no? Pareciera que tuviéramos que convencer. Sin embargo, decirle a los papás que pueden, a través de un lenguaje, ellos también formarse. Si ellos no tienen las respuestas, hoy en día existen charlas, foros, talleres que tenemos a bien dar, en el sentido de acompañarles para tener una mejor comunicación, porque si lo pensamos, son generaciones en las cuales en su momento probablemente no recibimos educación sexual, pero ojo,
El problema principal radica que creemos que sexualidad es únicamente aparatos reproductores o genitalidad, y no es así. Esto incluye vínculos afectivos, género, una representación del erotismo saludable. ¿Cómo es que unos niños comer un helado, comer un chocolate, y esto forma parte de la sexualidad, ¿no? Entonces tenemos que revisar las creencias, los mitos, para poder dotar a los papás también, a las mamás, de estrategias y de una comunicación más abierta y asertiva, sobre todo con información científica, porque ojo, hoy en día los jóvenes están buscando estos temas. Vivimos en la era de la comunicación, donde está la información, pero obviamente hay que orientar. Orientación, me parece excelente, y bueno, sin duda alguna, con toda la experiencia que tienes, la orientación y la prevención son claves para la salud mental y el bienestar emocional. Me decías por aquí que tenías detrás de cámaras, me comentaste que tienes una pregunta. Sí, tengo una pregunta que, bueno, creo que hoy en día estamos, como lo comentaba al principio, en una generación tan movida y tan activa, que quería saber si usted opinaba que hoy en día y en la actualidad la gente es más emocionalmente consciente, o solamente somos más ansiosos. Porque, o sea, estamos todo el tiempo con tanta información nueva de qué es la ansiedad y que tenemos que ser súper productores y aparte, tenemos que ser exitosos, pero tampoco tanto. Pero lo que son los miedos o los diferentes tipos de miedos, y como comentaba mi compañero, tanta terminología que a veces las personas, yo considero que estamos siendo hipervigilantes, pero no sé cuál es su opinión de profesional. Hace muchos años, cuando estudié la carrera, podría decirte que nuestra lectura psicológica de los grupos sociales era relativamente estable. ¿A qué me refiero con esto? Tú podrías decir, a ver, esta generación se caracteriza por y cumplía una distribución normal. La campana de Gauss que comentaba la doctora Claudia. Hoy no. Hoy hay más variabilidad. Sí, ya no podemos hablar de que esta generación es una generación de cristal. A ver, entiendo que hay muchos comentarios o generalizaciones sobre ello, pero yo los veo a ustedes, los escucho, entiendo sus opiniones y no veo una generación de cristal. Sin embargo, eso no es una constante. ¿A qué quiero llegar con esto? La variabilidad implica que cada vez tenemos más picos en el comportamiento, más cambios en el comportamiento, y podemos tener a alguien que consideramos una persona enfocada en sí mismo o consciente, que es la palabra que tú utilizaste, pero frente a un impacto social, a una situación, un suceso vital estresante, se convierte inmediatamente en una persona con una respuesta ansiosa. La respuesta entonces o el comportamiento está mediado por el impacto social. Lo que sí puedo decirte es que estamos en un mundo que es más demandante en tiempo, en expectativa de logro, que es justamente la pregunta que nos había hecho Robert en el bloque hace 2 bloques, y también una sociedad que castiga más. ¿A qué me refiero con una sociedad que castiga más? Es muy fácil señalar a alguien, y a mí como psicólogo, como persona también me impacta mucho cuando hay una situación de riesgo y alguien tiene un accidente, alguien se cae o están peleando, y en lugar de acercarte y ayudar como buen ciudadano, te acercas a grabar. Y aquí que estamos viendo esa variabilidad en la baja empatía que hay. Pero esa baja empatía no ocurre siempre, porque entonces hay fenómenos sociales en donde buscas ayudar a las personas. En resumen, hay picos mayores. El riesgo ya no es si somos conscientes o si somos ansiosos, sino qué tan vulnerables somos a estos picos emocionales que vienen de un tema social. Muchas gracias. No, al contrario a ti, ¿alguien más que quiere externar alguna pregunta? Adelante, Melanie. Era, pues acercándose a la pregunta de Regina, era eso, hay tanta información, y había dicho la doctora Claudia, los jóvenes se acercan ya al psicólogo sin pena, sin tabús, pero ¿qué está pasando? Hay tantas herramientas de fáciles de acceder en el internet, pero resulta que ahora hay más jóvenes con problemas de ansiedad, con alguna situación. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Hay información? También desinformación. Están estos, ya no hay tabús, pero yo cada vez veo más jóvenes con crisis existenciales. Siempre ha habido, pero lo veo mucho más fuerte. Esa es mi pregunta, ¿qué está pasando, psicólogos? Hay más visibilidad. También quiero comentar eso. Es cierto que tú me dices, yo cada vez veo más. Sí, pero es porque hay más visibilidad, hay más facilidad de información.
Nuevamente lo que les dije, sacamos el teléfono y grabamos. Aquí la cuestión es que se difunde más rápido, circula más rápido la información y nuestro cerebro generaliza. Eso es natural, es de hecho un efecto de pensamiento, ¿sí? Un tipo de pensamiento irracional que es la generalización. Si yo veo en redes sociales una publicación de una persona que tiene depresión y que tuvo alguna situación muy fuerte, entonces, y el letrero o el anuncio dice, por eso los jóvenes tienen depresión, mi cerebro asocia que todos tienen depresión. Entonces, hay más visibilidad. Eso es el primero. El segundo, a ver, si es cierto, hay un mayor número de psicopatologías y hay un factor muy fuerte, yo le llamo un hito en el desarrollo psicológico de nuestra sociedad, que fue la pandemia. La OMS tenía programado hacia 2030 que la depresión, la ansiedad y el estrés se convirtieran en los picos de riesgo más fuertes, pero nos quitó muchos años, la pandemia se adelantó por mucho, había más ansiedad, había más depresión, había más estrés, ese más guerras, situación económica. Tú puedes decir, bueno, pero a nosotros no nos llegan, ¿no? Yo justamente di una conferencia el lunes sobre el Día del Psicólogo y hablaba del bienestar emocional y expresaba a ustedes, y es más, yo se los planteo a ustedes cuando estudiaron, quienes están estudiando todavía, las preocupaciones sobre, ahí viene la persona que cobra la mensualidad, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedo hacer mi examen? Y te genera preocupación, y si pierdo la beca, y entonces tengo que estudiar y estudiar y estudiar. Esos riesgos psicológicos son muy fuertes. Eso es lo que impacta en lo que está ocurriendo. Visibilidad más vulnerabilidad que tenemos por toda la cuestión social. Ahora voy a regresar a preguntas con ustedes. Sin embargo, quisiera también aprovechar el espacio de que está con nosotros la maestra Yamel y preguntarte, Yamel, en tu experiencia, ¿cuáles son las situaciones, como hemos hablado, ansiedad, depresión, estrés, que más se repiten específicamente en los jóvenes? Sí, más allá del diagnóstico, que como bien dicen, tenemos unos picos muy altos y esto ha crecido exponencialmente, hay factores que tienen que ver con el propósito de vida, con esta pregunta va unido a la ¿qué voy a hacer? Me están demandando. Entonces la exigencia y el cuestionamiento interno. Hay aquí un tema que tiene que ver, o me gustaría resaltar, que tiene que ver con la autoestima, y autoestima no encasillada únicamente en lo que cotidianamente se dice es cuánto me valoro, ¿no? La autoestima va más allá, es algo mucho más extenso, tiene que ver con cómo me hablo, qué valoro de mí, qué mensaje estoy recibiendo del entorno, de mi familia. Vuelvo a la familia porque creo que es eso, y eso que comentaba ahora Sofía en relación a qué tanto es un algoritmo, qué tanto es una opinión, qué tanto es la realidad, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con el adolescente, ayudarlo a cuestionar si es el algoritmo, si es un trastorno, si es un diagnóstico, o realmente son cuestiones humanas, válidas, a entrar en cuestionamientos y, ojo, trabajar su autoestima, la red de apoyo, la gestión emocional. Entonces, en realidad tiene que ver con, y lo uno, el propósito de vida. Entender y ayudar a, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y para qué sirvo? Y esto hay tanto, porque, por ejemplo, nos ocurre, ¿no? Como psicólogos ahora, pues desafortunadamente, a ver, no quiero satanizar, ¿no? Pero también encontrar respuestas de psicología a través de la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa, o de pronto la persona que requiere alguna respuesta inmediata, consultar constantemente y generar una dependencia. Y no se trata de eso, se trata de la relación, del acompañar, del orientar, de verdaderamente, yo le digo también a los psicólogos en formación, es que se nos acaba el trabajo. No se nos acaba, o sea, tiene que ver con la relación. No olvidemos que los seres humanos somos seres gregarios y queremos esto, crear comunidad. Entonces hay mucho trabajo por visibilizar, por concientizar y, ojo, trabajar con los jóvenes acerca de su propia valía, a la autoestima y diría propósito de vida, que eso pues es bastante amplio, ¿verdad? Perfecto, sentido de vida. Sí, me parece algo clave. Necesitamos tener ese sentido no solamente en la juventud, es algo que se debe empezar a inculcar desde la familia, desde la formación en valores. Me parece excelente. Muy bien, Yamel, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, una pregunta más que tengan de este lado. Adelante. Hablando acerca de cómo
Como generación actualmente estamos como más preocupados por cosas que a veces no deberíamos estar preocupados. Viene a mí una idea en las familias. Muchas veces cuando los niños tienen cierta edad para poder entender como algunos temas, 10 años, primaria más o menos, llegan a escuchar o llegan a enterarse de problemas económicos, de problemas entre padres, como en una forma de que es que el niño está grande y hay que comunicarle porque se le dice que pues hay que tratarlo como un adulto, pero esto a veces siento que quiero saber qué tanto afecta al niño a que esté cargando problemas o temas de que no debería de estar, y entonces desde aquí empieza quizás una ansiedad o una angustia que él todavía no debería, pienso yo, quizás estar viviendo preocupado, pues no me pueden comprar un juguete ahorita por un problema económico. Digo, lo empatiza, el niño sabe y entiende a sus padres, pero que hasta qué punto lo empieza a preocupar él, porque vi un video igual de un niño que compartía sus ahorros para ayudar a comprar un juguete, pero pues el tema era independiente, entonces el niño, ¿qué necesidad está teniendo aquí? ¿En qué está despertando en él más que nada? Podemos enseñar a nuestros hijos a generar y tener nuevas estrategias de afrontamiento. No tiene nada inadecuado que un niño sepa que hay una situación por la que no puede tener un juguete. Sin embargo, es la forma lo que importa, la manera en que podemos sumar y decirle a un niño, oye, mira, hoy no podemos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Vamos a esforzarnos esta semana, estas 2 semanas y podemos, la forma que lo dices. Pero si le dices, no podemos y no me vuelvas a pedir nada, cambia por mucho, y entonces tenemos a niños que tienen que desarrollarse muy rápido y se saltan etapas de su desarrollo por la presión familiar, por la presión social también, pero repito, es la forma. Mi recomendación para las familias, comunicación asertiva. Es muy sano decirle a una persona que no se puede tener algo, de hecho lo recomiendo, aún teniendo los recursos, porque luego te platico, en RC Corporativo, cuando tenemos candidatos que llegan por sus procesos de reclutamiento, hay ocasiones en que nos han tocado que lleguen sus papás a pedir el trabajo por ellos, y es complicado, es complicado, y en empresas también, que los padres llegan y digan, oiga, ¿qué le está haciendo a mi hijo? Entonces, para un empresario es sorprendente una situación de este tipo, y viene por precisamente esa formación en la infancia. Recomendación, comunicación asertiva. No es que sea inadecuado, pero sí es necesario que ayudemos a que desde su lenguaje, su comprensión y su nivel de entendimiento, él pueda ir desarrollándose. Y aún teniendo los recursos, repito esta parte, no recomiendo que les demos todo, porque si no, luego van a creer que merecen todo. Pero bueno, eso hasta me parece un muy buen tema para otro programa, esta formación en la infancia y qué tanto aprendemos sobre finanzas desde pequeños, ¿va? Tenemos muchos saludos, los voy a mencionar muy rápido. Tenemos por aquí a Daisy, que nos dice saludos al psicólogo en proceso Víctor Almeida y a todos los psicólogos que ayudan a los jóvenes a encaminarse en ambientes sanos y positivos. Emiliano Alejo, Víctor, te mando saludos desde Santa Clara. Víctor, aquí, perfecto, Víctor. Y bien, tenemos también de este lado Diana Pacheco, que manda muchos saludos, a Rodrigo y a Sofi. Mari Gómez Jiménez, saludos a Regina Chagoya. Que sigan habiendo muchos éxitos para Regina. Obed dice, felicidades al psicólogo Rodrigo, un gran colega y amigo, inteligente, y hasta dice que está muy guapo, ya veo que hay por ahí una muy buena amistad. Candy Barrera, qué orgulloso me siento de ti, hijo Rodrigo Zúñiga, te manda muchos saludos. Mario Zúñiga, qué orgullo verte en tu primera entrevista, felicidades, hijo. Ángel Rodrigo Zúñiga Barrera, y gracias a sus maestros por haberlos formado como psicólogos y poder aportar ayuda a quien lo necesita. Karen Zúñiga, orgullosa de ti, licenciado Rodrigo Zúñiga, gran tema el que imparten. Tienes club de fans, tienes club de fans. Tenemos muchos más saludos, pero vamos a mencionarlos después de este corte comercial. Y recuerden, estamos aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes, con los psicólogos de la Universidad Olmeca, que hoy definitivamente se están llevando la mesa de los saludos, reconocimientos, y sobre todo me da muchísimo gusto que veo a padres orgullosos. Muchas gracias, nos vemos después de este corte. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral.
Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Y antes de avanzar con las preguntas que tenemos y también que nuestros jóvenes tienen ya con muchas ganas de estar haciendo preguntas hoy, tenemos a un grupo especial que nos envía muchos saludos. El equipo de recursos humanos de la empresa FIMSA. Tenemos un mensaje especial de su líder, la contadora Viridiana, nos dice: feliz día a los psicólogos que lideran recursos humanos y gracias por conectar la estrategia de las empresas con el bienestar de cada colaborador. Es una labor difícil, pero esas conexiones que hacen ayudan a que todos vayamos hacia el mismo objetivo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para Viridiana. También, por supuesto, para la psicóloga Carla, la psicóloga Cariana, que han estado haciendo mucha labor de reclutamiento, y por supuesto a la licenciada Eugenia, parte del equipo de recursos humanos de la empresa FIMSA. Un fuerte abrazo para ellos y les dije, seguimos con los saludos también. Cristina Domínguez, Cristina de la Escuela Domínguez Equinoterapia nos dice: feliz día a los psicólogos. Rafita Cruz nos dice: muy orgulloso de ti. Melanie Rivera. Tenemos también a Priscila, por supuesto, egresada de la Escuela de Psicología con la doctora Claudia, mi compañera de la carrera y amiga. Priscila nos dice: feliz día para todos los psicólogos, en particular para la psicóloga Claudia y el psicólogo Rodulfo. Un fuerte abrazo. Tenemos también a Diana Pacheco, que dice: saludos a la tercera generación de Psicología de la Universidad de Olmeca. Ana Morgan, egresada también de la Escuela de Psicología de la Universidad de Olmeca. Saludos a todos y les deseo un feliz día. Pablo Cupil, saludos a la psicóloga Ceci. Y por último, Pedro Rivera. Qué orgullo a mi hija Melanie Rivera verte en esta nueva faceta y etapa de tu vida. Felicidades. Ya tenemos que traer más a los psicólogos porque veo padres muy orgullosos. Y me da muchísimo gusto que sea de esa manera. Y bueno, antes de ir a las preguntas de nuestros psicólogos en formación, me gustaría plantear con la psicóloga Claudia: ¿cuáles son las estrategias que consideras que pueden y necesitan aplicar los jóvenes hoy en día para cuidar su salud mental? Bien interesante, y creo que no solamente el tema tiene que ver con los psicólogos y los psicólogos en formación, sino para nuestras pautas de vida diaria, ¿no? Ahí siempre lo digo, hay que aprender a distinguir entre nuestras estrategias de afrontamiento y qué es lo que más utilizamos. Todos usamos estrategias activas o pasivas, racionales o emocionales. Y yo te pondría un ejemplo: resolución de problemas es una estrategia activa y es racional.
y por otro lado la evitación de problemas también es una estrategia, pero es pasiva y es emocional. Entonces creo que es muy importante aprender a diferenciar entre estas estrategias que nos hacen volvernos racionales y activos cuando nos encontramos en situaciones muy particulares, y eso nos va a ayudar mucho a cuidar nuestra salud mental. Además de, como comercial de televisión, pues sabemos que hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir bien, hacer introspección, pues son pautas importantes también de cuidado de nuestra salud mental. Y para todos estos psicólogos en formación y nuestros psicólogos recién egresados, pues es importante y es necesario, es un deber como psicólogos mantener una salud mental adecuada. Muchas gracias, y por acá tenías una pregunta. Sí, psicólogo, tengo una pregunta, sobre todo en los jóvenes, porque creo que es una etapa que todos vivimos cuando pasamos de la universidad al mundo laboral. Cuando entramos al mundo laboral, y es posible que la mayoría de jóvenes salen al mundo laboral y no están trabajando en lo que estudiaron, o tienen que tomar un recurso diferente a lo que se prepararon. ¿Cómo ellos pueden blindarse para que no se sientan estancados, para que su salud mental no se merme cuando trabajan en un lugar diferente, cuando están en un lugar donde no lo valoran? ¿Cómo pueden ellos blindarse para poder seguir progresando y no estancarse en el mundo laboral? La búsqueda del sentido es vital. ¿Por qué haces lo que haces? Y recomiendo incluso un video muy interesante, The Golden Circle, el círculo dorado. Habla de una maravilla que es por qué y cuáles son los motivos para hacer lo que tú haces, y sobre todo por qué las personas creen en ello. Si quieres que alguien crea en ti, no le digas qué haces, sino por qué lo haces. Yo empecé el programa diciendo por qué estudiaron psicología. Te lo pregunto, de hecho, ¿por qué estudiaste psicología? Bueno, yo estudié psicología. Bueno, un día estaba tomando café en una cafetería y me hice memoria de cuántas veces uno necesita el apoyo de alguien, ¿no? Y fue ahí donde me cayó el 20 y dije, bueno, sería muy bueno estudiar psicología para estar ahí cuando alguien me necesite. No solamente verlo como una carrera, sino como una forma de apoyar y de aportar un granito de arena a la sociedad. Y por eso decidí estudiar psicología, porque antes yo estudié música y ahorita como que logro embonar. O sea, siempre he visto que la vida son puntos, que al principio no entiendes cómo vas, pero cuando recorres un buen camino ves que ya formaste algo, que es un camino, ¿no? Y por eso estudié psicología, para poder apoyar a alguien que lo necesite cuando lo necesite, y sobre todo en los talleres que hacemos, que la escuela imparte. Luego los jóvenes, los adolescentes se acercan y te agradecen, te dicen muchas gracias por venir, espero que regresen, y esa es la razón por la que estoy estudiando psicología. Esa es tu base. Si tú ya egresaste, no. Okay, ¿cuánto te falta? 2 años. 2 años. Si en 2 años tú terminas la carrera y trabajas en un restaurante como mesero, recuerda por qué haces lo que haces. Y a todas las personas que nos están escuchando, recién egresadas, o incluso, porque esto ocurre mucho, y te hablo desde el lado organizacional, en nuestra empresa hacemos ferias de empleo, posicionamos personal en las organizaciones, y hay un nivel elevado de desempleo, ¿sí? Y personas que yo he tenido que llegan a la oficina con nosotros buscando trabajo para el ámbito de psicología organizacional, que trabajan rentando sus vehículos o manejando entre Uber, Didi y todo esto, para poder sostener a sus familias. ¿Por qué haces lo que haces? Y te aseguro que si tienes dudas de estar trabajando en ese momento, a ver, ¿por qué lo haces? Porque estoy ahorrando para seguir estudiando un diplomado, una especialidad. ¿Por qué haces lo que haces? Y también, muy importante, eso te ayuda a crear conexiones. En 60 minutos, de hecho, nuestro eslogan es conexiones que transforman. Creemos firmemente en ellas, sabemos que pueden generar cambios. Yo te cuento, yo egresé a los 20 años y empecé a dar clases con la doctora Claudia a los 22 años. Y recuerdo bien que cuando iba a trabajar en las cafeterías, así como tú, ¿no? Yo me acuerdo que iba a una plaza, La Comer, y ahí se acercó una persona, Bernardo se llama, y me dijo, ¿qué estudias? Le dije, no, bueno, yo ya trabajaba, ¿no? Yo estudio psicología y estoy haciendo mi tesis. Me dijo, ok, y empezamos a platicar, tuvimos una charla muy larga, y al final le dije, mira, soy jefe de departamento de la Escuela de Psicología, me gustaría que te acerques con nosotros. Y entonces él entró a la universidad donde trabajábamos, daba conferencias, daba clases, pero eso es una forma de generar conexiones. Si tú desde el inicio te vas sobre el ego, que es parte de lo que tú estás planteando, no en tu pregunta, sino en lo que nos puede afectar, en esta autopercepción que tenemos, y yo digo, me ve joven, y entonces piensa que estoy estudiando. No, desde el inicio le voy a decir todo lo que yo hago. Caemos en la pregunta que Robert nos hizo al inicio. La sociedad nos demanda y nos mide por lo que conseguimos. Si empiezas a medirte por lo que tú sabes que eres, podrás trabajar en muchos lugares y llegar a tu objetivo. Cuando yo estudié, yo trabajaba en un rancho.
y cuidaba animales. Y me levantaba a las 4 de la mañana para viajar a Nacajuca y regresaba a las 7 de la mañana para mis exámenes y mis clases. Y llegaba con botas y estaba muy feliz. Fue una etapa maravillosa en mi vida. ¿Por qué haces lo que haces? Si lo tienes definido, no importa el trabajo que tú tengas mientras sepas hacia dónde vas. Y cuando estés en ese trabajo que tú estás buscando, vas a poder seguir ayudando a las personas. Gracias. No, al contrario a ti. ¿Alguna otra pregunta que tengamos de este lado? Sí, me gustaría preguntar por qué hoy en día la soledad es más emocional que física. Algo que me he dado cuenta mucho últimamente es que estamos más conectados hoy en día por las redes sociales, pues quizásmente por entornos, pero la soledad está más se vive más. He tenido muchos amigos que yo los veo que son muy extrovertidos, tienen muchos amigos y demás, y ellos siempre me terminan diciendo, es que me siento muy solo. Y es como de que, oye, pero ¿cómo veo que hasta eres influencer y demás? Sí, pero no sé por qué. O sea, todos me quieren, o sea, todo lo demás. Y no es depresión. Simplemente es una soledad interna que siento. Y tengo mis amigos, salgo todos los días, pero aún así siento como que este sentimiento de soledad. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué hoy en día la soledad es más emocional que física? Hay un ejercicio que aprendí en la carrera, se hace en cámara de Gesell. Tú puedes, generalmente en la cámara de Gesell, para quienes están sintonizándonos hoy, la cámara de Gesell es lo que conocemos como la cámara de los espejos. Generalmente se utiliza en la escuela de psicología para formar a los psicólogos en situaciones role-playing, simulacros de cómo sería una entrevista psicológica, una entrevista clínica, una entrevista organizacional y otros. Bueno, pero el ejercicio en cámara de Gesell consiste en no entrevistar a nadie. No tienes enfrente a un compañero, a un maestro, una maestra, sino te miras a ti en el espejo. Cuando mires al espejo, pregúntate cómo te sientes. Y esa palabra que tú mencionas sobre la soledad, aplícala. ¿Qué significa estar solo para ti? La soledad tiene matices distintos para todas las personas que nos están escuchando. ¿Por qué la soledad es más emocional? Porque actualmente hay un peso también social sobre cómo es la persona exitosa, y la persona exitosa está rodeada de personas, no precisamente. Recuerda que tenemos introversión, extroversión, y tenemos un punto medio también entre intro y extroversión. No se trata de estar o no estar acompañado, se trata de estar en paz contigo. Si la pregunta específica es ¿por qué hay más soledad emocional? Es porque hay menos paz con nosotros. Hay ansiedad, como tú estabas mencionando, Regina, y necesitamos encontrar ese punto medio entre la soledad que es sana, pero también con la tendencia gregaria que nos mencionaba la maestra Yamel. La tendencia gregaria es la búsqueda de contacto social, es completamente natural. El punto es sentirte en equilibrio y en paz contigo. Yo lo digo mucho así: cuando tú te vas a descansar, la única persona que te va a juzgar eres tú. Si te sientes tranquilo y estuviste en una reunión y te divertiste, perfecto. Pero si estuviste en una reunión y no te divertiste y se está haciendo algo frecuente, como decía la doctora Claudia, no es ahí. Ahí es donde tenemos que buscar tener esa paz con uno mismo. Muy bien, ahora yo tengo otra pregunta que nos envían por aquí, que es para la maestra Yamel. ¿La separación de los padres afecta a los niños en la etapa preescolar? Y nosotros estamos en una escuela, nos dicen por aquí en esta pregunta que se envió a cabina, como escuela, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Claro. Sí, bueno, hablar de separación, evidentemente hemos dicho que cada niño, cada niña, cada adolescente, cada persona interpreta de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente cuando hay cambios en el entorno, esto puede generar algún tipo de emoción que genere alerta, sí puede generar algún tipo de, no quería entrar en la palabra trauma, pero sí, también. Y desde el entorno escolar siempre trabajamos con la figura de adulto responsable, contención emocional, y algo importantísimo, ayudar a los padres a orientar y orientarles, sobre todo la validación emocional a los niños es fundamental, ¿no? Decirles que es necesario. Muchos dicen, es que no se debe de enojar. No, a ver, la ira es una emoción completamente adaptativa. El punto es qué hacemos, no pegamos, pero sí facilitamos alguna pelota, algún recurso, sobre todo en las niñas y los niños, algo que les permite expresar sus emociones y aquello que están viviendo de una manera que los adultos pudiéramos interpretar que no es adaptativa u óptima, ¿no? Pero ojo, también sería como decir, si le molesta a la madre o al padre que ese niño manifieste esta emoción, pues tendrían ellos también que revisar su propia emoción, ¿verdad? Pero sí, la escuela es un elemento fundamental. Creo que
dignificamos poco también el trabajo de las maestras y los maestros en el aula, porque son ellos con tantas horas que pueden orientar y ayudar a este infante a darle voz a lo que están sintiendo. Me parece perfecto, bastante atinado. Tenemos otro comentario. Mi nombre es María Concepción Moreno Reyes y quiero felicitar a mi hija, la psicóloga Ana Victoria Rodríguez. Estoy orgullosa de ti. Repito, papás, mamás, muy orgullosos, muy contentos de tener a sus hijos ya. Y veo que dicen en esta nueva etapa de tu vida, ya lo vamos a tener como base aquí en el programa, porque los estamos presentando ya como titulares aquí del programa. Doctora Claudia, el rol de los padres, y yo quiero en ese sentido, tú tienes mucha interacción con papás, precisamente por todos los años en los que has formado generaciones. ¿Cuál es el rol que tienen los padres en este impacto emocional, en esta salud mental de los jóvenes? Importantísimo el rol de los padres, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, cada vez que un papá, que una mamá les manda un saludo a alguno de los que están aquí presentes, sus sonrisas son diferentes, sus caras se iluminan, es decir, lo que vemos detrás de un alumno, pues es el reflejo de una vida familiar también, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo y hacer mucho énfasis en los maestros, el hecho de que cuando tenemos en un grupo alumnos, detrás de cada alumno hay una historia diferente, y hay una historia que está cargado de vivencias familiares, y no podemos juzgar por aquello que vemos, ¿no? Porque este alumno no pone atención, este alumno no quiere aprender, este alumno no le interesa. La influencia que tiene la familia se ve reflejada también en la parte académica. Las expectativas que a veces los padres tenemos de nuestros hijos se ven reflejadas también día a día. De repente nuestras expectativas son enormes y eso es un peso gigante para los jóvenes. De repente no tenemos expectativas y ellos se esfuerzan también por tratar de evidenciar pues todos los logros que van teniendo, ¿no? Entonces sí considero que la familia es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy la verdad es que cuando me tocó estar sentada del otro lado y solo observando, me sentía como parte de la familia, y me sentía de repente como la mamá de los pollitos, yo también, y digo, wow, ellos son mis alumnos, y ellos están a punto de irse, y todavía hay otros 3 que están aquí, que van a seguir, y por los que todavía hay muchas cosas por hacer, que podemos seguir haciendo y al final pues formar parte de esa otra familia también, ¿no? Entonces yo quiero felicitar muchísimo a los papás por estos hijos que tienen, por haber de alguna manera apoyado también la profesión, aprovechando el día de la psicología o del psicólogo, como nos guste llamarle, aprovechando eso, pues que también de alguna manera hayan permitido el que sus hijos estén hoy en el lugar donde están. Maravilloso. Y bueno, tenemos una mención muy especial porque son todas mis compañeras de carrera que están siguiendo el programa. Rubí Oropesa dice, amamos a la psicóloga Claudia, generación UAG Tabasco 2010. 2010, me la correcto. sé de memoria, mi primera generación completita, los vi entrar y los vi egresar, los quiero muchísimo y lo saben. Y aquí te están escribiendo, nos dicen, queremos saludos de Claudia Pérez Vázquez, nos dice Oti Menéndez, nos dice saludos, Anaí Iniesta, psicóloga Claudia, la amaremos por siempre. Yo creo que ya habrá celos por aquí de los compañeros. Lo saben, ellos lo saben, que no, mi corazón no está dividido, mi corazón es lo suficientemente grande como para estas alumnas magníficas que hoy están escribiendo y todos los exalumnos que han pasado en algún momento por mi vida y que forman parte de ella, y ellos que son mis nuevos alumnos, saben que caben perfectamente bien, y de repente cuando un egresado, por ejemplo Rubí, ya ha estado en alguna ocasión en la Universidad de Olmeca, entonces cuando algún egresado llega, bueno, tú has estado ahí, entonces mis alumnos de Olmeca me dicen, usted conoce a todos los psicólogos, o sea, todos los que vienen aquí fueron sus alumnos, y me llena de orgullo decir, sí, es cierto, gracias. Me recordó un programa, ahorita lo menciono al final, pero saludos que también te manda Miyoshi Robledo, de la misma generación. Muchas gracias. Y ellas quieren una mención especial, vamos a hacerlo antes del corte. Un saludo y un abrazo muy fuerte para mis compañeras de generación, alumnas de la doctora Claudia Pérez Vázquez, Aminta de Jesús, Ana Lilia, Ana Iniesta, Andrea, Angie Tobar, Shirley, Fabi, Karen, Maffer, Mayra Lanz, Miyoshi, Otilia, Priscila y Rubí, por supuesto, Zaira Benítez, Julie, Marcela, Hilda y
y Julia, para todas ustedes Wow. que nos Pasamos están escribiendo. lista. Sí, pasamos lista. Excelente. Y nos ponen para terminar esto que ahora dicen los jóvenes, jajaja, nos dice Rubí Gabriela, la amo. Muchísimas gracias y los esperamos a todos ustedes después de este corte comercial, ya para ir a nuestro último bloque, aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a nuestro último bloque aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes. Y quiero hacer pública esta invitación que le están haciendo a la doctora Claudia Pérez Vázquez, la generación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco 2007-2010. La está invitando a comer este viernes a las 4 de la tarde en Fuego Extremo, que también es patrocinador de 60 minutos. Y Fabiola precisamente es propietaria con su esposo de este restaurante. Trabajamos en conjunto. Vaya, es lo importante, de hecho, les comento a ustedes, compañeros del networking. Mis compañeras de generación trabajan en muchas organizaciones y hacemos un trabajo muy importante en el ámbito de las empresas. Y bueno, pues precisamente ahora, aparte de esto, en Fuego Extremo, te invitamos y pues tú nos dices si aceptas. Pues gustoso acepto, no me pongan a dar ninguna clase de nada, yo supongo que ya todo está más que listo y me dará muchísimo gusto volver a verlos. Excelente, muchísimas Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también los últimos comentarios por aquí nos dicen... Miyoshi, ya lo había leído, saludos cordiales. Selene Alavés, también egresada de la Escuela de Psicología, te envía muchas felicidades y a todos nosotros. Gracias. Mari Gómez nos dice nuevamente, saludos a Regina. Anaí Niesa nos dice, te amamos, Rodo. Yo también a ustedes, mi querida Anaí, y dice que hicimos lectura de todo el salón. Les platico, yo fui el único hombre de mi generación, entonces es un gran honor volver a ver a mis compañeras, amigas, y lo más importante, compartir este espacio este viernes con ustedes, también con la doctora Claudia, y para todos ustedes que pedí que estuvieran todos, porque ya estamos en nuestro último bloque. Me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí con nosotros y quisiera, antes de pasar con nuestras psicólogas, para este mensaje enfocado en la psicología y la juventud, darle la oportunidad
a la psicóloga en formación, Jessica. Es que yo la veo del lado izquierdo de mi cámara, a la psicóloga en formación. Quisiera que tú también puedas compartirnos, ¿no? La razón por la que tú estudiaste psicología y ahora que ya estás trabajando con nosotros, que estás estudiando psicología y ahora que ya estás trabajando con nosotros, ¿qué significa para ti todo esto? Así que si pueden compartir, ahí está el micrófono. Adelante, Pues Jessica. muchas gracias por la participación. Estoy estudiando psicología organizacional. Gracias a Dios este año termino. Decidí porque me encanta ayudar a las personas. Nunca me pensé de irme de lleno a la organizacional, ¿no? Pero gracias a Dios se me dio la oportunidad. Me encanta el ámbito de reclutamiento, entrevistar, dar seguimiento, la emoción de los candidatos cuando le dicen, ¿sabes qué? Fuiste aceptada. Es como que, gracias, Lick, es un proceso muy largo, sí, pero pues es un proceso seguro. Me encanta ayudar a las personas, me encanta la emoción que tienen cuando la llamada, reitero, de felicitarle, de que fueron asegurados a ese puesto. Y pues nada, más que nada me encanta ayudar a las personas en el ámbito de reclutamiento también, darle seguimiento, porque pues todos estamos en búsqueda de una mejor oportunidad laboral y pues es un privilegio trabajar en el área de reclutamiento y ayudar también a las personas, ¿no? Y pues eso. Muchas gracias, Jessica. Y precisamente les cuento, habían hecho una pregunta por aquí sobre el trabajo y sobre lo que nosotros hacemos. Bueno, Jessica inició como practicante en RC Corporativo y ella ya trabaja oficialmente con nosotros, tiene su contrato, su percepción y es un honor para nosotros formar y desarrollar a psicólogos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Jessica. Vamos ahora con la maestra Yamel. Quisiera preguntarte, Yamel, ¿qué mensaje le darías a los psicólogos que hoy nos están escuchando y que seguramente vieron, vivieron y experimentaron muchas emociones con todo lo que estuvimos comentando? ¿Qué le dirías a los psicólogos? Bien, bueno, pues primero que nada agradecerles a todos. La verdad que ha sido una mañana cargada de emoción. Me encanta compartir la pasión por la psicología, por el buen hacer del comportamiento humano y bueno, decirle a los psicólogos, a los formados y a los que hay que seguir formándose, pero hay algo que me gustaría resaltar y es que no veamos el malestar o la ansiedad, la depresión, la preocupación o el trastorno como algo malo, sino como una oportunidad de crecimiento. Creo que entender las narrativas de vida, resignificar esto a través de la psicología es sumamente importante para realmente alcanzar la plenitud en la vida. A mí cuando llegan a los procesos terapéuticos, más allá de poder decir que somos como una cebolla, ¿no? Que vamos quitando capas, ¿a qué venimos a este mundo? Pues a estar felices, tener vidas plenas. Y esto, sin lugar a dudas, lo podemos lograr cuando nos conocemos a través de un proceso psicológico, psicoterapéutico, y esto es óptimo para todos. Entonces nosotros tenemos un compromiso de sí formarnos, pero acompañarnos y estar en constante actualización de nuestros propios desafíos y bloqueos. Yo siempre les digo, no podemos acompañar al otro si no hemos mirado nuestras propias historias, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi mensaje y feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día también para ti, mi estimada Yameli. Lo mismo, ¿qué les dirías? Gracias. Bueno, yo diría que la psicología está impregnada en nuestras vidas. Creo que cada vez que preguntamos por qué la decisión de esta carrera, hay una historia siempre muy fuerte, ¿no? Los que lograron llegar hasta el final lo tienen claro, porque de repente hay alumnos que se van quedando a lo largo del camino, pero los que lograron llegar al final es porque su vocación fue verdadera desde un principio de la vida. Los que iniciaron una carrera, por ejemplo, y la terminaron, como dice Víctor, y al final hubo el llamado a la psicología, creo que sabemos que esto implica un compromiso grande. Sí, un compromiso muy grande. El compromiso con nosotros mismos, en el sentido de lo que decía la maestra Yamel, de constantemente estar observándonos a nosotros mismos, de seguir preparándonos, de seguir actualizándonos, y luego el compromiso con los demás, con todas esas personas, independientemente de la psicología clínica, la psicología organizacional, etcétera, pero todas esas personas que depositan su confianza en nosotros. El psicólogo es un agente de cambio, y el cambio tiene que empezar por nosotros. Así que yo lo que diría es, adelante, me gusta trabajar en esto, me gusta formar alumnos,
porque me gusta que se apasionen de la psicología tanto como yo. Muy bien, bueno, pues eso me suena hasta esencia para todos ustedes, el cambio empieza por uno. Últimos comentarios por aquí, igual de nuestras compañeras de generación siguen muy contentas, ya les dije que de hecho ya vieron que te invitamos, así que están muy felices. Nos dice Rubio Oropesa, te amamos padre, y yo a ti hija mía, así nos decimos. Y nos dice también, hoy es el Día de los Recursos Humanos, excelente, es cierto, Día Internacional de Recursos Humanos, nos toca celebración, Jessica. En 60 minutos creemos firmemente que dejamos una huella en la mente y en el corazón de las personas que nos acompañaron hoy y que verán nuestras repeticiones también en YouTube y en Spotify. Y esto va a ser atípico, pero me gustaría que cada uno de ustedes, les vamos a ir pasando los micrófonos, mencione en una palabra qué le dejaría a las personas que hoy nos sintonizaron. Una palabra que sea simbólica para ustedes y que represente lo que quieren compartir. Es más, hasta ejercicio psicológico me parece. Arrancamos por aquí. No me digas. Escúchense a sí mismo. Adelante. O una frase muy breve, les dejo ese margen. Una frase muy breve. Tengo una palabra, vulnerabilidad. Ok, perfecto, gracias. Vamos hacia acá. Plenitud. Atreverse. Atreverse, excelente. Resiliencia. Resiliencia, perfecto. Pasión. Pasión. Gratitud. Usted mismo lo dijo, esencia. Esencia, bien. Yamel. Sin lugar a dudas, esperanza. Esperanza, y cerramos por acá. Satisfacción. Satisfacción, excelente. Pues aquí lo tuvieron a los psicólogos de la Universidad de Olmeca y por supuesto también a nuestra psicóloga de Recursos Humanos en RC Corporativo. Esto fue Psicología en Jóvenes, ¿qué factores impactan en su salud mental? Muchas gracias por el favor de su atención. Feliz Día del Psicólogo a todos ustedes, colegas que nos estuvieron sintonizando. Esto fue 60 minutos con Rodolfo Reyes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodolfo Reyes. Una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM junto a tu psicólogo de cabecera, Rodolfo Reyes. Hasta pronto.